Hola, bienvenidos todos ustedes a esta quinta parte en la que estamos hablando acerca de mente, emociones y medicina tradicional china. Para mí es un gusto acompañarlos en esta quinta parte. Hoy vamos a terminar de ver el Hun y vamos a comenzar a ver el Po como alma etérea. Acá les dejo mis direcciones de contacto. Para mí es un placer, es un gusto acompañarlos en sus procesos de formación. Así que bienvenidos y bienvenidas a esta quinta parte. Bueno, muy bien. Quedamos entonces en la última parte, en la parte inductoria de las características más importantes del Hun. Vamos a continuar un poquito hablando un poco de esta alma, del alma etérea, ¿sí?, que reside en la madera. Importante que tengan en cuenta que el Hun proporciona la capacidad para orientar la vida. Por eso decíamos en la parte pasada que tiene esa característica de ser muy expansivo, ¿no? Le da un sentido propio intransferible al ser humano, un sentido propio de vida, de no quedarnos ahí quietos, sino lo que hablábamos la vez pasada. Proporciona ese sentido de amplitud, de salirse de lo que es costumbre, ¿sí? Entonces, de la búsqueda, y esa búsqueda pues nos proporciona un sentido, ¿no? Bueno, dijimos que también el Hun es el que reserva todos los arquetipos como humanidad, ¿sí? Dentro de la parte, las personas que hacen de pronto, las psicólogas y psicólogos que hacen un poco la parte de transpersonal, pues entenderán un poco eso de los arquetipos, ¿no? Entonces, hablamos que el Hun tiene una característica más yang. ¿Qué otras características tiene el Hun? Bueno, proporciona ese sentido de carisma, astucia, bravura, ¿sí? Porque acordémonos que es muy curioso, ¿sí? En parte de ser curioso, pues digamos que él proporciona todas estas características a su personalidad. Obviamente, planifica y organiza. Entonces decimos, ¿sí?, hay un libro muy interesante para los que son psicólogos, se llama Acupuntura Natural, de David Luján. El David Luján es un acupuntor, pero de base él es psicólogo, él es psicoterapeuta, y él tuvo la fortuna de generar durante su práctica clínica este libro que se llama Acupuntura Natural. Muy recomendado para los psicólogos que están haciendo y están comenzando este camino de acupuntura, porque está muy enfocado a toda esta parte mental, ¿sí? Algunas partes del libro, ¿sí?, me basé para hacer esta charla. Sin embargo, pues es un libro bastante extenso, bastante completo y que es de los que lo recomendar el día de hoy. Bueno, habla sobre también esos aspectos arquetípicos de cada uno de los espíritus. Entonces, él hablaba mucho que, por ejemplo, el monarca correspondía al Shen, ¿no? Y el monarca siempre se basa en el general. El general corresponde, pues, a este señor que es el Hun. El Hun es el general porque es, digamos, la forma en que el Shen se comunica con el resto de espíritus que residen en los otros órganos, ¿no? Entonces es el que a través del general se proporcionan las órdenes del Shen, ¿sí? Por eso les decía, el Shen usa al Hun para llevar a cabo los mandatos del cielo, los mandatos celestes, ¿no? Entonces, y eso es bien importante. Bueno, el Hun es muy inteligente y tiene que ver con este aspecto de la inteligencia también muy asociado al Shen, que, digamos, responde a las soluciones a través de lo que ya hablamos en la vez pasada, porque el Hun proporciona intuición, imaginación e inspiración. Sí, eso, pues, para mí, en mi aspecto, pues, corresponde a la inteligencia, ¿no? Bueno, una cosa es, bueno, todo lo de la mente expansiva, la mente emprendedora, pero realmente el que toma la decisión es su Fu. En este caso, pues está muy asociado a la vesícula biliar, ¿no? Nosotros ya lo vimos dentro de la parte de teoría básica de la medicina china, que la vesícula biliar como órgano, como Fu, ¿sí?, proporciona esa decisión, o sea, el hecho ya de pasar a la acción. ¿Listo? Obviamente, nosotros hablamos algo de lenguaje con respecto al Shen, ¿sí? El Shen proporciona el adecuado lenguaje y la adecuada expresión corazón a corazón. Claro, el Hun proporciona ese impulso, ese primer impulso que tiene el neonato para llevar a cabo la palabra, porque proporciona ese primer grito del neonato que es el precursor al lenguaje. Entonces eso es bien importante para nosotros. Bueno, lo que les decía, el Hun tiene algo bien característico y es que en esto de ser
el artífice de las imágenes mentales con respecto al mundo y al lenguaje, entonces tiene dos aspectos. Un aspecto que coloco acá arriba, que es un poco más yang, ¿sí? Que está, pues, el aspecto más yang es el aspecto más de exteriorización, ¿no? El aspecto como yo me relaciono con el mundo. Entonces, si yo tengo un adecuado hum, yo puedo expresar mis deseos, mis emociones, mis sentimientos al otro, ¿sí? Eso me proporciona el Hun. El Hun es la palabra que expresa, ¿sí? En cambio, el Yin, fíjate que el aspecto Yin del Hun sí que es bien importante, es muy importante porque de pronto nosotros no le damos tanta importancia dentro de la parte patológica, pero nos vamos a dar cuenta que el Yin dentro del aspecto del Hun es el aspecto en el cual yo soy receptivo ante la información del mundo. Entonces decimos que es el general porque recibe información de todo lado, ¿sí? Para posteriormente, lo dice en el libro de Acupuntura Natural del Dr. David Luján, proporciona la información al Shen, ¿sí? Al Shen que es el monarca. ¿Okay? Entonces, a través de esa escucha atenta, recepciona la información del mundo, ¿sí? Recepciona toda la información, ¿listo? Y por supuesto la termina informando, obviamente, al monarca, que en este caso viene siendo el Shen. Bueno, el Hun se atesora a través de la sangre, por supuesto que sí. Y eso es bien importante, porque es que acordémonos que la madera es el sang que, digamos, tiene el gobierno de la sangre. Entonces, el Hun se aguarda en la sangre, ¿sí? Que corresponde, pues obviamente la sangre, acordémonos que dentro del aspecto de la medicina tradicional china es mucho más yin, por eso acá colocamos es el aspecto más profundo del yin, ¿sí? Y el Hun, a través del atesoramiento de la sangre, ¿sí? ¿Sí? O sea, que atesora la sangre, acordémonos que la sangre como aspecto yin es el fluir que va a conducir el Shen, ¿sí? Hay una asociación muy importante entre el Shen y la sangre. Entonces, vuelvo a corregir, de pronto lo dije mal al principio. El Hun lo que hace es atesorar la sangre y de esa manera atesora también parte del Shen, ¿sí? Porque la sangre es el vehículo conductor del Shen, ¿sí? Entonces, eso es bien importante. Por lo tanto, pues digamos que esta asociación refuerza este hecho en que el Hun y el Shen están muy, muy asociados, o sea, la materia y por supuesto el Shen. Bueno, ¿qué es lo que proporciona también el Hun? Como el Hun es el aspecto, ¿sí? Del paso del Yin al Yang, acordémonos que viene el agua, acá de color negro, por ciclo de generación el agua genera la madera genera el fuego, ¿sí? Entonces está en la mitad entre los dos, por eso es el alma, el espíritu que tiene dos aspectos, o sea, es el paso entre el Yin y el Yang, ¿sí? Entonces, digamos que él está entre los dos, ¿sí? Entre el gran Yang y el gran Yin, ¿sí? Y el Hun, tener un adecuado Hun proporciona una sensación de bienestar, ¿sí? Porque yo tengo, pues obviamente, un equilibrio entre un elemento que puede ser muy yang, que es una ira explosiva, y un yin que puede ser una calma ya muy, muy, muy pasiva. Entonces, entre los dos está este aspecto que es el Hun, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante dentro de esta parte del Shen saber que mantener adecuadamente un yin hepático pues induce a la capacidad que tiene un Hun sano, ¿sí? Una capacidad de generar, acá hay una palabra bien clave que es la flexibilización y suavización de la vida. Entonces, acordémonos los dos aspectos que pusimos al principio. El Hun tiene la capacidad de recibir toda la información, pero también tiene la capacidad de expresar. Ustedes pueden expresar de manera muy, muy explosiva, ¿sí? Cuando yo siento que las cosas son muy personales conmigo, cuando yo me lo tomo muy personal, ¿sí? Todo eso influye para que yo tenga, por ejemplo, una reacción mucho más de tipo yang, por ejemplo. Entonces, es por eso tan importante el cultivo del yin hepático, porque me percibe la flexibilización y la suavización en la vida de todas esas reacciones que muchas veces tienden a ser más yang desde el Hun. Porque acordémonos que el movimiento madera en general, ¿sí? Su movimiento tiende a ascender, ¿no? Es un movimiento muy yang. Por eso es que la ira, ¿sí? La ira es una expresión de un Hun que no está suavizado ni flexibilizado. Entonces, por eso de aquí la importancia es de la medicina tradicional china de cultivar muy bien ese yin hepático y el yin es el colchón para el yang hepático, por supuesto. O sea, si yo tengo un adecuado control del yin, no voy a tener una exacerbación del yang, ¿no? Entonces, es importante eso. Bueno,
Acá nuevamente entro a recomendarles el artículo que acá referencio de los autores, me pareció espectacular, sí, está en la revista internacional de acupuntura, muy, muy completo, es un artículo bastante, bastante completo. Bueno, acá entonces, fíjense que acá yo ya tengo, cuando yo presento insuficiencia, yo presento exceso, entonces, obviamente son dos extremos, ¿no? Entonces, ya cuando presento insuficiencia, yo presento un desencanto, sí, una falta de movilidad, que es lo que me proporciona básicamente el HUN, ¿no? La movilidad, la expansión, ¿sí? Cuando yo tengo insuficiencia, me vuelvo muy monótono, ¿sí? Muy de por ejemplo, en este caso, ¿sí? Muy a continuar mis rutinas continuamente, muy pasivo. Entonces, fíjense en las personalidades de algunas personas que pueden llegar a tener insuficiencia de HUN desde la medicina tradicional china. La autoestima obviamente es baja, el culpa es bastante inseguro porque el HUN en su movimiento, exaltación, si de imaginación proporciona una seguridad para el movimiento. Acordémonos que el HU está mandado a través de el Shen, tiene una relación cercana del mandato celeste. Entonces, ¿qué otra seguridad puede tener uno si teniendo la seguridad celeste? Pues ninguna, ¿no? Entonces, por eso es cuando tengo insuficiencia, tengo todo esto. Aislamiento social, mutismo dócil. Hablamos un poco acerca del lenguaje, de la falta de expresividad, se vuelve muy introvertido, por eso se vuelve muy aislado, muy dócil, ¿no? Sí, y eso es bien importante. Acá hablando, y de una vez les voy a hablar acá, porque acá le puse en el otro lado. Cuando yo ya tengo un exceso, yo no soy dócil, sino soy el matón. Yo tiendo a ser más matoneo, o sea, a ser fácilmente irritable, ira, enfadado, muy violento con el otro, ¿sí? Entonces, fíjense en acá, esto es muy interesante, por ejemplo, en los niños, ¿sí? Los niños que tienden a tener más ese tipo de personalidades de matoneo, ¿sí? Tiene que ver con el exceso, a diferencia de la insuficiencia. Abulia, desinterés, desgana, falta de motivación, por supuesto. Ya cuando se vuelve mucho más patológico, entonces ya encuentro cuadros de extremo de todo esto, autismo, depresiones, preferencia patológica por dormir y permanecer en cama. Por supuesto, yo tengo un HUN ya que está totalmente apagado, que no me impulsa a tener ganas de vivir, ¿sí? Entonces, el exceso pues es todo lo contrario, exaltación, hiperactividad, impulso, extravagancia, excéntrico, ambicioso, sí, ambicioso porque ya no es el hecho de la exaltación por el mundo, de volverme curioso, sí, siempre en un balance, sino que ya me vuelvo con el deseo ya de tener, ¿no? Entonces, por eso les digo, se vuelven muy prepotentes, abusivos. Esta palabra de abusivo es pues todo lo contrario a lo que es dócil. Entonces, por eso les decía lo de los niños, verborea, charlatanes, ensoñación. Miren esta parte tan interesante. Entonces, acá hablamos que el Jun también se encarga, por ejemplo, de toda esta parte mística, ¿no? Sí, de lo que me da la intuición, por ejemplo. Entonces, yo acá en este caso, ya cuando tengo exceso, ya soy demasiado, ya me vuelvo demasiado, tengo demasiadas ensoñaciones, tengo demasiado escepticismo por la realidad, eso es importante, y la ilusión, ¿no? Entonces es bien interesante. Ya la parte patológica, fíjate acá, algo bien interesante. Entonces, sueños abundantes, tengo malas sensaciones, pesadillas, sí, por supuesto, mucho yang, sonambulismo, insomnio, inclusive, sí. Trastornos de déficit de atención, hiperactividad en los niños, tiene que ver mucho con esto. También los cuadros de abuso hacia el otro, matoneo psicológico, ¿sí? Puede verse también obviamente en esto, ¿sí? Manías, alucinaciones, delirios, ya estos son cuadros un poco más psiquiátricos. Pero esto lo expresa mucho, no lo dijimos tanto el exceso como de Shen. El Shen se puede alterar, ¿sí? Porque obviamente tenemos una asociación muy cercana con el Hun. Entonces, cuando el Hun, que es el que gobierna la sangre, parte, porque hace parte de la madera, ¿sí? Entonces empieza a tener un exceso, pues yo empiezo a tener una afectación directamente sobre el monarca en este caso. Empiezo a agitar esa mente, ese Shen, ¿no? Entonces, por eso acá coloco todo esto, ¿sí? Bueno, muy bien. Bien, vamos a pasar entonces a hablar un poquito sobre el alma corpórea y vamos a darnos cuenta que con respecto al Hun, siempre lo tomamos con respecto a, acuérdense que el Yang y el Yin no es un concepto totalmente estructurado y que tiene que ser así, no, sino que depende de. ¿Sí? Uno puede ser muy Yin con respecto a una persona Yang o uno puede ser más Yang con respecto a otra persona que puede ser mucho más Yin. Entonces, quitémonos esa idea de la cabeza, ¿ok? Entonces, el elemento pues es el metal, obviamente, ¿sí? Que el metal obviamente por representar el paso
representa el paso del gran yan al gran yin, o sea, del fuego al agua, ¿sí? Bueno, y hay una estación intermedia, que es la Tierra. Sin embargo, la Tierra, pues, generalmente la ponemos en el centro. Entonces, fíjate que es el paso de ese gran yan a ese gran yin, y tiene una naturaleza mucho más yin con respecto al hun, ¿no? Asegura el mantenimiento de la cohesión del hun al cuerpo, ya lo hablamos, lo dijimos antes, ¿sí? Tendencia, a ver, colocamos acá un poquito para hablarles, a ver qué tenemos por acá. Responsable de los movimientos vitales y hablamos impulsos sensitivos, sensaciones y reacciones. Tiene que ver con todo lo que acá colocamos, vegetativo, sensitivo, toda la parte corporal de reacciones, de instinto, tiene que ver con esto que es el Po. ¿Listo? De los instintos de supervivencia, del cómo voy a vivir, del qué voy a vivir, del tiempo de regeneración, del sueño. El sueño tiene que ver mucho con esto, porque el sueño tiene que ver con todas estas estructuras cíclicas. Entonces, todo esto que tiene que ver con ciclos, ¿sí? Tiene que ver con esto que es el alma corpórea, el Po. ¿Listo? Bueno, el movimiento es tendencia a hundirse, a permanecer en lo horizontal, tendencia a hundirse hacia los huesos, ¿sí? A la restricción, a la densidad de la inercia, por eso su naturaleza es mucho más yin, obviamente a la oscuridad. ¿Sí? Y lo que les decía, los ritmos instintivos cíclicos, la alimentación, el descanso, el sueño y el impulso sexual, que tienen que ver con ciclos, muchos de ellos tienen que ver con el sistema límbico, ¿no? Entonces, eso es bien importante. Y un movimiento asociado a la respiración, que es muy bonito, lo vamos a ver ahorita, porque es algo muy, muy paradójico que me pareció y me llamó muchísimo la atención. ¿Sí? Está muy asociado a la respiración en los procesos de mindfulness, de meditación, de estar en el momento presente. Y vamos a ver cómo el Po proporciona que el ser humano a través de su corporalidad pueda llegar y pueda acceder a los estados de conciencia que conduce el Hun. ¿Sí? Eso es bien interesante. Bueno, con respecto a la concepción, cuando nosotros vemos un poquito esta fase de la concepción, entonces hablamos que el útero como tal recibe energía de todo lado. Entonces, por ejemplo, del agua recibe la esencia para permitir la concepción. Sí, el agua genera la madera entonces proporciona la sangre para que ese útero se pueda nutrir y adicionalmente pues ahí llevar a cabo la concepción. Obviamente el fuego del corazón proporciona pues el calor yang, ¿sí? Y además el impulso de esa misma sangre para que llegue al útero, entonces es muy importante. Si yo me voy un poco para la tierra, entonces, claro, la tierra gobierna, en parte, la tierra proporciona el factor nutritivo que lleva propiamente la sangre, ¿sí? Y obviamente proporciona esa esencia del cielo posterior que nos va a ayudar obviamente a la nutrición de ese nuevo feto, ¿sí? Que es importante, y en la parte pulmonar respiratoria pues nos vamos a dar cuenta que en el metal pues como que no había mucha asociación, ¿sí? Decía como sí, el metal pues proporciona, bueno sí, porque es que a través del llave superior está el metal que es el que gobierna el chi, entonces a través del chi, bueno, es una forma de verlo. Sin embargo, aquí hay algo bien interesante y es que el Po en el proceso de la concepción es supremamente importante, porque la madre, miren esto tan lindo que encontré acá, entonces la madre a través del Po materno, ¿sí? Gestiona el desarrollo físico del feto. Eso quiere decir que si no hay una adecuada gestión, ¿sí? De ese desarrollo, de ese Po de la madre y que se transmita directamente al feto, pues no va a haber un desarrollo físico, teniendo en cuenta que este corresponde al alma corpórea, o sea, el alma corpórea de la madre proporciona, ¿sí? El alma corpórea del hijo y por lo tanto su estructura de corporalidad, ¿de acuerdo? Que eso es bien interesante. Y pues obviamente importantísimo en el periodo de concepción, todas esas memorias que trae la madre que pueden ser transmitidas a través del Po, porque cuando, lástima que no les traje acá, pero el Po tiene un ideograma, uno de los caracteres chinos del ideograma, ¿sí? Es este que se llama Gui, ¿sí? Gui corresponde a fantasmas, a eso se refiere, que tanto el Hun como el Po lo tienen, ¿sí? Entonces, a eso se refiere, ¿sí? Con todo este tipo de información, con todo este tipo de información que puede transmitir la madre. Entonces, es importante, por ejemplo, por eso la parte emocional dentro de la concepción también. Bueno, en el envoltorio es importante que ustedes sepan que obviamente el Po se encarga de cuidar el chi de los siete orificios, ¿sí? A través del cual el cuerpo se abre al mundo para recibir y emitir.
Entonces, a través del Po nosotros lo hablamos de los 7 orificios que son supremamente importantes. Lo hablamos en la sesión pasada, ¿sí? Pero tiene que ver también con la forma en que me relaciono con el mundo y corresponde a un envoltorio. Envoltorio porque acordémonos que el metal está representado a través de la piel y yo a través de la piel yo hago una delimitación física con el otro. Yo limito, sí, hasta dónde va mi corporalidad. La piel es el límite, pero también es lo que a mí me permite tener un contacto con el mundo exterior, ¿sí? Entonces, por eso dice conciencia de los propios límites, ¿no? ¿Listo? Y bueno, y también como es el rítmico, el que maneja todas estas cosas rítmicas, entonces permite llevar a cabo pues el ritmo de apertura y cierre, por ejemplo, de poros, de orificios, bien, que es bien importante, ¿no? Muchos de ellos también, uno, de mucosas, por supuesto, por eso hablamos de los 7 orificios, y también, pues obviamente, poros, por ejemplo, a través de la piel, ¿no? En lo ancestral, pues está muy cercano a todo lo material y lo visible, por eso lo clasificamos dentro del alma corpórea. ¿Listo? Entonces, fíjense en lo interesante acá, ¿no? Bueno, hablamos que regula todo lo que entra y sale, entonces tiene que ver con todos los procesos de respiración, digestión y metabolismo, ¿sí? Que se expresan a través del movimiento descendente del pulmón. Por supuesto, la respiración sí, la digestión, acordémonos que el vaso lo que hace es principio de transporte de transformación que en su función y lleva esos principios intermediarios hacia arriba, hacia el llado superior para que el pulmón sea el que los reciba, según la medicina tradicional china. Y obviamente el metabolismo, porque como es el gobernador del chi, pues a través de ese chi, ¿sí? Que recibe del aire, ¿no? Entonces ese chi, pues que me va a alimentar todo el cuerpo, por supuesto el metabolismo necesita de esto, ¿sí? Promueve el grito, el primer llanto, el que libera la pena. Entonces dentro de la parte emocional es importante el Po porque hay algunos puntos en el canal de pulmón que a mí me permiten, por ejemplo, todas esas personas que tienden a guardar esas tristezas, esas emociones no las expresan, entonces hay puntos que permiten esa expresión de esas emociones, ¿no? Entonces, el llanto es lo que nos libera a nosotros de las penas. Cuando yo no puedo liberar adecuadamente un llanto a través una pena a través del llanto, pues yo me guardo con todo eso y tengo afectación obviamente en mi esfera, que es el metal. ¿Listo? Bueno, y otra de las funciones que tiene el Po, obviamente, pues como les decía, entonces regula todo lo que entra y sale, ¿sí? Entonces, eh, inhala pues todo lo que lo nutre como ser humano, invita a las respuestas que son positivas y empáticas, ¿sí? Yo necesito un círculo de retroalimentación, ¿sí? Que es supremamente importante, entonces por eso es tan importante este círculo en el que entra y sale, ¿no? Y exhala hace referencia, por ejemplo, a soltar ese apego emocional que tengo con algunos eventos o personas o presiones ajenas. ¿Sí? Esa capacidad a veces es difícil para muchos seres humanos. Otros logran exhalar o soltar este tipo de emociones. Y eso representa, digamos, tener un adecuado Po, ¿no? ¿Sí? Entonces, inhalar como proceso de aprendizaje, exhalar para soltar, para liberar. Y eso hace parte también del Shen Global, cuando hablábamos un poco del Wu, ¿sí? Inicialmente de la capacidad de tener el corazón vacío. Bueno, obviamente nos invita a tener esos instintos de supervivencia, ¿verdad? Bueno, hay una cosa importante que quiero que sepan. ¿Sí? El instinto de supervivencia es muy aplacado a esto que es el Po, ¿sí? A los ritmos, al comer, a todo este tipo de cosas, ¿sí? Lo que yo necesito, ¿sí? Entonces fíjense en que lo hablamos al principio, de qué voy a vivir, cómo voy a vivir, toda esa parte mental que tiene que ver con esto, con el Po, ¿sí? Porque a veces nos dicen, bueno, el sentido de supervivencia, pero fíjense que hay otras cosas bien interesantes. Respuesta ante agresiones, preservación del cuerpo, respuesta instintiva, incluso hasta violenta. Y esto tiene que ver mucho con el sistema reptiliano, perdón, con el cerebro reptiliano o el sistema límbico. ¿Listo? Cuando no está arraigado fuertemente este Po, ¿sí? La persona, según dice la tradición, tiene más deseos de muerte, ¿sí? O sea, deseos de muerte. ¿No? Fíjense que el Po me permite dar un instinto de supervivencia porque me arraiga el cuerpo, me permite dar una delimitación. En cambio, cuando yo ya no tengo un suficiente Po, entonces yo tengo es un deseo de morir, ¿sí? Porque veo que el Chi no está arraigado, ¿sí? Que el Po está pues desprendido totalmente y la persona puede tener tendencias al suicidio, ¿sí?
a no tener pues obviamente el instinto de supervivencia, así de sencillo, para explicarlo de una manera mucho más fácil. ¿Listo? En la desencarnación es muy importante porque el Po tiende a una tendencia a morir o a matar, ¿sí? No solamente pues el deseo de morir cuando está vivo, cuando yo no tengo un Po arraigado, que no tengo deseos de supervivencia, pero en general el Po tiene una tendencia hacia la muerte o deseos a matar, ¿sí? Entonces eso lo explican de una manera muy clara, y es que el Po es el que permite, por ejemplo, llevar, cuando la célula está enferma, a acercarnos un poco más a ese proceso de muerte. Por lo tanto, el proceso de apoptosis celular es muy importante, ¿sí? Porque nos acerca a los procesos de muerte propia, ¿sí? Pues si yo fuera una célula, ¿no? Una célula entonces hace apoptosis celular. Adicionalmente, digamos que en el artículo que está muy interesante, y se los quiero recomendar, que está en la parte última de la bibliografía, entonces habla que el Po adicionalmente está muy presente, por ejemplo, en los procesos de las relaciones sexuales, ¿sí? Cuando en ese momento se centra el deseo, el impulso presente, donde no hay pensamiento, ¿sí? Digamos que se asemeja mucho a ese proceso de muerte, ¿sí? De muerte, de fundirme con el otro, de pasar la barrera que está limitada a través de la materialización de mi cuerpo, ¿sí? Eso digamos que lo asocian mucho a esto, al Po, ¿no? ¿Listo? Entonces fíjense lo importante acá en el Po. Bueno, acordémonos que hay un proceso platónico, hay un concepto muy platónico en el cual hablan que el cuerpo es la cárcel del alma, eso es un concepto de Platón, ¿sí? Eh, entonces acá vamos a ver cómo el Po favorece los procesos de meditación y por qué a través del Po muchas personas pueden lograr la calma mental, ¿sí? Y es algo bien curioso, porque es que el concepto platónico acá se basa en que nosotros somos seres celestes, ¿sí? Que estamos en un cuerpo que corresponde a la cárcel, ¿sí? Y que los sentidos lo único que hace es confundirnos. El hecho de que yo tenga una percepción de un mundo, que yo lo pueda tocar, que mi cerebro me dice si existe, que yo lo vea, que yo lo escuche, ¿sí? Pues eso me refuerza más, digamos, la ilusión de que el mundo es real. Eso es lo que dicen dentro de los conceptos platónicos. Y eh, pues obviamente que mi cuerpo es lo que soy. ¿Sí? Eso es lo que quiere llevar este tipo de conceptos. Ahora, soy prisionero también de las 7 emociones, obviamente. ¿Sí? O sea, yo continuamente la emoción, digamos que me permite estar más encarcelado en este mundo, ¿sí? En este mundo que es ilusorio, ¿sí? En este mundo material, ¿ok? Según el concepto platónico. ¿Listo? Entonces, fíjate que si el Jun tenía un arquetipo más masculino, más paterno de pronto, entonces acá tenemos un arquetipo que es mucho más femenino, mucho más materno, ¿sí? Que obviamente sabemos que es Yin. Entonces, el Po, a través del proceso de respiración, favorece un proceso de interiorización, que es importante, ¿sí? Porque adicionalmente, y esto es algo muy paradójico, ¿sí? Algo muy paradójico, porque los que hacemos procesos de mindfulness, procesos meditativos, sabemos que para anclarnos al momento presente en el momento de la meditación, necesitamos algo que nos ancle en el momento presente y algo como la respiración nos ancla. Entonces muchas veces uno se sienta y centra el proceso meditativo, el proceso de concentración en la respiración. Entonces fíjate que a través del Po, a pesar de que me dé un aspecto de corporalidad, ¿sí? Un aspecto de corporalidad, que tengamos la capacidad de reconocer nuestra naturaleza celeste, ¿sí? El Po nos refuerza nuestro aspecto de corporalidad, que tiene una tendencia a morir, ¿sí? Una tendencia a morir, porque efectivamente va a quedarse con el cuerpo, ¿sí? El Po es muy arraigado al cuerpo en el momento de la muerte. Pero a través del proceso respiratorio, a través de la respiración, a través de ese Po, yo tengo la capacidad de centrar y empezar a vaciar mi corazón de pensamientos, ¿sí? De permitir que pasen los pensamientos, ¿sí? Y que yo no me ancle a ninguno de ellos. Entonces, eso es algo bien interesante. Bueno, muy bien.
conecta la conciencia con su sentir. Por eso les decía, el Po gobierna toda esta parte sensitiva, visceral, ¿sí? Que también tiene que ver con aspectos del Shen, por supuesto que sí, ya lo vimos. Entonces tiende a favorecer todos esos procesos de calma e introspección. Y lo que les decía, entonces por eso es tan importante los procesos meditativos en cuanto al Po y la respiración. Entonces es algo muy paradójico, ¿no? El Po me proporciona el aspecto material, pero también me proporciona la vía de regreso para acceder a la conciencia universal a través del sentir con la respiración. Y bueno, yo creo que voy a dejar hasta acá esta parte. Espero que les haya gustado y nos vemos en la siguiente parte en la que vamos a hablar rápidamente insuficiencias de exceso de Po y vamos a continuar con los Yi y con los Si. ¿Listo? Con el Yi y con el Si. ¿Listo? Para terminar entonces todo este concepto de mente, espíritu, emociones y medicina tradicional china. Un gran abrazo a todos ustedes y nos vemos en la siguiente parte. I'm happy to make time for your feelings, but you have to admit